La iglesia que queremos ser, ¿ya? Y el propósito de esta serie es que pensemos qué es lo que nosotros necesitamos y queremos ser como iglesia organizada. Entonces estamos introduciendo una serie de mensajes en la epístola de Pablo a Tito, donde Pablo deja instrucciones muy claras a Tito para que establezca liderazgo bíblico y piadoso, para que a partir de ese liderazgo entonces haya una iglesia centrada en el Evangelio que impacte a las familias de la propia iglesia y a la sociedad afuera. ¿Ok? Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos viendo cuáles eran los compromisos básicos en los que surgen líderes para gobernar y liderar la iglesia, ¿no? Recuerdan que estuvimos viendo cómo la iglesia ahí en Hechos 1, al comienzo de todo, después de que es comisionada por Jesús a dar testimonio de él hasta los confines de la tierra, comienza a orar, a tener comunión y a usar la escritura. Y es en ese contexto en el que surgen líderes. Entonces vimos esa realidad a un nivel local, a un nivel mucho más focalizado. Y ahora lo que vamos a ver es cómo esos mismos líderes entonces operan a un nivel más global, a un nivel regional, a un nivel presbiterial o conciliar, ¿ya? Entonces, la idea del sermón de hoy es que veamos cómo esos líderes que nosotros vamos a elegir próximamente como presbíteros que van a pastorear y gobernar la iglesia, ellos tienen una responsabilidad que supera la realidad local de la iglesia y ellos también tienen responsabilidades en consejos superiores para preservar la integridad del evangelio, la pureza del evangelio y la unidad de la iglesia. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver ahí en Hechos 15 el primer concilio de la iglesia, concilio de Jerusalén. Y vamos a ver cómo el gobierno presbiteriano está en ejercicio, en ejecución, ¿no? Somos una iglesia presbiteriana y la idea de esta serie de mensajes es prepararnos para elegir bien a los presbíteros que van a gobernar y pastorear la iglesia. Por eso nos llamamos iglesia presbiteriana, porque la unidad básica de gobierno es el grupo de presbíteros, ancianos, que gobiernan y pastorean la iglesia local, que a su vez tienen jurisdicción sobre otras iglesias en un contexto mayor. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso, un estudio de caso, Hechos 15, Concilio de Jerusalén, y cómo opera un consistorio a nivel presbiterial. Consistorio es ese grupo de presbíteros de la iglesia local. ¿Ok? Vamos a tener un texto bastante largo por delante porque es Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 35, pero vamos a ir por partes. ¿Ok? Entonces en este primer momento vamos a leer los primeros 5 versículos. Entonces, Hechos 15, versículos del 1 al 5, y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada de Dios y es alimento para nuestros corazones. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos presbíteros. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Vamos a orar una vez más, pedir al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para entender este texto. Padre Santo, gracias Dios porque en esta mañana tú nos expones a tu palabra, palabra viva, palabra poderosa. Gracias por este registro, Señor, que nos enseña cómo tu iglesia necesita hacerle frente, Señor, a todo lo que amenace la pureza del evangelio y su unidad. Y que la mejor manera, Señor, de hacerlo es de manera conciliar, llevando estos temas a instancias superiores, Señor, para resguardar justamente lo que la amenaza, la iglesia de las amenazas.
Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, lo que vamos a ver aquí, que ya tenemos el puntapié inicial, es de suprema importancia para nosotros hoy, para aquel tiempo especialmente, pero también para nosotros. Vamos a ser testigos del primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, y es supremamente importante porque en este concilio, primer concilio de la iglesia, se resguardó y se preservó la pureza e integridad del evangelio y la unidad de la iglesia. Aquí se evitó que surgieran dos iglesias de repente. Seríamos una iglesia gentílica que miraría con desconfianza y sospecha a una iglesia judía que desconsidera la eficacia suficiente de la obra de Cristo, por ejemplo. Entonces esta reunión es supremamente importante y esta reunión nos va a mostrar también cómo fue que la iglesia operó con sus presbíteros siendo enviados por su iglesia local a un consejo superior, el Concilio de Jerusalén, para tratar un tema supremamente sensible e importante y cómo este consejo superior resolvió algo y esto bajó después a todas las iglesias locales a través de documentos doctrinales, cosas que suceden en los presbiterios, ¿no? Entonces, recuerden, la semana pasada comenzó la iglesia del Nuevo Testamento con la orden de Jesús de que vayan y hagan discípulos que sean testigos de Él, de su reino, hasta los confines de la tierra. Y aquí en Hechos 15, esa promesa y esa comisión ya se ha cumplido bastante, de manera parcial. Ellos ya han alcanzado nuevas regiones a partir de Jerusalén, Judea, Samaria, y están alcanzando territorios cada vez más distantes, territorios habitados por no judíos, gentiles. Y entonces esto va a comenzar a suponer algunos problemas, algunas preguntas para los cristianos judíos, donde nació el cristianismo. El cristianismo nació en una cultura judía entre judíos, ¿verdad? Ahora las conversiones de gentiles ya no son esporádicas o puntuales. Por ejemplo, Cornelio, que fue una conversión, después el procónsul de Chipre, Pablo Sergio, que fue otra conversión esporádica y puntual. Ahora los gentiles están llegando en masa a la iglesia. Otra cultura, otra tradición, otras naciones, otra manera de interpretar la vida, otras costumbres, otras tradiciones. Ellos se están instalando en el cristianismo, están asumiendo la fe en Jesús y en un seno del judaísmo que tiene también sus costumbres y sus culturas, y esto va a comenzar a chocar. Y ahí entonces surgen las preguntas, ¿verdad? Y la pregunta más crítica que surgió en este contexto fue sobre la circuncisión. Tuvimos una clase sobre eso hace un ratito, ¿no? Circuncisión y bautismo. Entonces estos judíos cristianos comenzaron a preguntarse, ¿será que esos gentiles que ingresan a la fe necesitan circuncidarse? ¿Necesitan cumplir el rito de Moisés? ¿Será que necesitan hacerse judíos para poder ser cristianos verdaderos? Ese era el punto, ¿no? Y no era una discusión simplemente de preferencias, de preferir un procedimiento sobre el otro. Era algo profundamente grave lo que estaba en cuestión. ¿Por qué? Porque los judíos estaban sugiriendo de manera implícita que para ser verdadero creyente, verdadero cristiano, ser aceptado en el pueblo de Dios, era necesario hacer un rito humano para ser considerado pueblo de Dios. Y que era lo que a su vez eso estaba predicando y enseñando, que la obra de Cristo no es suficiente. No es necesario, no es suficiente, solo con la fe en Jesús. Hay que hacer algo más. Hay que volverse judío, hay que cumplir la ley de Moisés. Oye, es que así lo hemos hecho toda la vida. Es así que viven los cristianos, porque el cristianismo es de los judíos. Es una situación, una controversia bastante grave, ¿no? Y aquí entonces surgen los defensores de la iglesia, Pablo y Bernabé, en la iglesia de Antioquía, ¿no? Y este es el tema del primer concilio de la iglesia, y gracias a Dios por este concilio, porque aquí se preservó la pureza e integridad del evangelio y la unidad
de la iglesia. Entonces lo que vamos a ver es cómo funcionó este concilio, cuáles fueron las partes de este concilio y cuál fue la resolución. Lo primero a lo que les quiero llamar la atención es que la iglesia necesita enfrentar las amenazas, aquello que coloca en riesgo la integridad y la pureza del evangelio, como la unidad de la iglesia, necesita ser enfrentado, no puede ser pasado por alto. Entonces, leímos que algunos judíos llegaron a Antioquía, Antioquía, esta ciudad que está repleta de gentiles y donde está sucediendo de alguna manera un avivamiento, porque no solamente se están convirtiendo gentiles, estos mismos gentiles están saliendo a predicar. Antes la iglesia que tenía el protagonismo era la iglesia de Jerusalén y ahora tenemos a Antioquía, además siendo liderada por Pablo y Bernabé. Entonces la iglesia está emergiendo como una fuerza misionera, como una nueva iglesia con poder dentro del escenario cristiano, y esa iglesia no es de judíos, es de gentiles, ¿ya? Entonces, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con esos judaizantes que llegaron a Antioquía, a esa iglesia de gentiles, a exigirles que se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés para realmente ser cristianos, ¿no? Y ahí entonces el texto nos dice que Pablo y Bernabé discutieron con ellos, pero no decidieron resolver el asunto ahí, en Antioquía, con estos judaizantes, en esa esfera local. Ellos decidieron llevar el tema ¿a dónde? A Jerusalén, donde estaban las columnas de la iglesia, o sea, los apóstoles y los presbíteros. Esto no se resolvió con un ok, ustedes se circuncidan, nosotros no, y cada uno hace lo que quiera y todos felices. No peleemos por eso. Vamos a dejarlo así. Ustedes quieren circuncidar, ustedes circunciden, nosotros no. No, lo que estaba en juego era supremamente importante y por esa razón, entonces ellos llevan el asunto a Jerusalén, a una instancia superior. ¿Para qué? A una instancia superior. Para que las decisiones que fueran tomadas allí, junto a los presbíteros de otras iglesias, pudieran ser aplicadas de manera transversal a todas las iglesias y entonces estas pudieran estar unidas en la verdad. Entonces deciden hacerle frente, no lo dejan pasar. Bueno, ¿quiénes van a Jerusalén a tratar de este asunto? Ya les dije, Pablo y Bernabé, líderes de la iglesia de Antioquía, líderes que están sirviendo a la iglesia, que están pastoreando, que están gobernando. En Hechos 13 se nos dice que Pablo, Bernabé, los hermanos oraban y buscaban al Señor y escuchaban la palabra, y en medio de esa oración entonces el Espíritu dice: apártenme a Pablo y Bernabé. Ellos estaban sirviendo a la iglesia. Ellos no eran personas distantes de la iglesia. Entonces, quien resuelve y trata estos problemas en esos consejos superiores, ¿quiénes son? Son líderes locales. Líderes que están arraigados en la realidad local y pueden hablar de esto en instancias superiores. No son personas en su torre de marfil, alejadas de la realidad, que quitan y ponen fichas en un tablero. Son personas que van allá, al consejo superior, a tratar de esto, ¿verdad? Fíjense ahí el versículo 3, como habían sido enviados por la iglesia, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia. Entonces pasaron por Fenicia, Samaria, allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Entonces van allá al concilio superior, al concilio de Jerusalén, ¿no? Y el propósito de esos concilios es preservar, nuevamente les digo, la pureza, integridad del evangelio, la unidad de la iglesia, protegerla de falsos maestros, de pastores irresponsables que predican lo que se les ocurra. Ahí están los consejos superiores. ¿Para qué? Para ejercer supervisión y control sobre las realidades locales, sobre los líderes que están pastoreando la realidad local. Entonces los consejos superiores sirven para eso, para resguardar la iglesia, ¿ya? Y nosotros como iglesia presbiteriana entonces tenemos la realidad local, que es nuestra iglesia local con sus líderes locales, que son los presbíteros, que en reunión se llaman consistorio, y a su vez los presbíteros también ejercen en un consejo superior que se llama presbiterio, que tiene entonces supervisión y control sobre lo que es común a las iglesias locales, a los ministros y a un grupo de iglesias bajo una jurisdicción.
¿Ya? Es así que funciona la iglesia presbiteriana. Entonces, cuando la iglesia está bien organizada, cuando hay concilios superiores que buscan preservar todos estos aspectos, la iglesia estará mejor preparada para hacerle frente a lo que la amenaza. Iglesias totalmente autónomas, por ejemplo, congregacionalistas, de hecho, que ellos tienen son iglesias autónomas, desconectadas, tienen algunos vínculos, sí, fraternos con otras iglesias, pero ellos es difícil tener supervisión y control. Entonces tú puedes encontrar iglesias muy diferentes de otras, heterogéneas, con enseñanzas muy diversas, o iglesias que van surgiendo en garajes con pastores autointitulados y no hay ningún tipo de control y supervisión y van enseñando lo que quieren. Una iglesia presbiteriana entonces está conectada a una supervisión, a una estructura de supervisión y control que va entonces a certificar que el gobierno, el pastoreo, el liderazgo de las personas que están gobernando allí sea bíblico, ¿ya? Entonces, por eso creemos en el gobierno presbiteriano, además lo vemos aquí también. Entonces, aquí en la iglesia presbiteriana, como les dije, tenemos el presbiterio, que es la instancia que supervisa y controla lo que es relativo a los ministros, a los consistorios, a las iglesias bajo su jurisdicción, ¿ya? Y ahora, no debemos pensar que enfrentar lo que amenaza a la iglesia es solo para presbíteros y presbiterios. Ustedes también tienen responsabilidad en esto. ¿Por qué? En enfrentar lo que amenaza a la iglesia. ¿Por qué ustedes tienen responsabilidad en esto? Porque ustedes son los responsables de elegir a los líderes que van a operar a nivel local y que van a operar a nivel presbiterial. Es muy importante. Ustedes como miembros pueden velar por la pureza del evangelio, por la unidad de la iglesia. Ustedes como miembros pueden denunciar a sus pastores por desvíos doctrinales y morales. El sistema presbiteriano permite eso. O sea, el pastor aquí no es el dueño de la iglesia, no es la instancia superior de la iglesia, el intocable que resuelve. A una estructura de supervisión y control sobre él que asegura que lo que se está haciendo aquí sea bíblico, sea fiel a la escritura. Aquí no hay intocables. ¿Ok? Y ahora, entonces Pablo y Bernabé van allá a ese concilio superior. ¿Y qué sucede en ese concilio? Y vamos a leer los versículos de 4 a 18 y después vamos a ver las partes de lo que sucede. Fíjense, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Aquí está la síntesis del concilio de Jerusalén. Eso fue lo que se habló y más adelante vamos a ver lo que se resolvió. Pero fíjense cómo opera un concilio superior y cómo opera un
consistorio, que es la unidad de gobierno local de las iglesias locales conformada por presbíteros. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿Será que se levantó uno de los apóstoles y dictó resolución? Alguien dijo, yo como apóstol resuelvo las siguientes medidas y se hace lo que yo ordeno. No. ¿Qué es lo que vemos aquí? Deliberación, argumentos, propuestas, opiniones, personas tomando la palabra y colocando su posición. Entonces, ¿a quién vemos primero? A Pedro. Después, Pablo y Bernabé. Y por último, Jacobo. Pero ¿qué es lo que vemos en todo esto como el árbitro final para tomar las decisiones? La Escritura. Fíjense versículos 15 y 17 una vez más. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Entonces ahí tenemos un presbiterio, ¿ya? Los concilios de la iglesia, los líderes que gobiernan la iglesia deben hacerlo sustentados en la palabra. Sus decisiones deben ser bíblicas. Lo primero que vemos es que la iglesia entonces se enfrenta a esas amenazas, lo hace de manera conciliar, por medio de presbíteros elegidos por la iglesia y por medio de concilios que buscan decidir y resolver de acuerdo a la Escritura. Eso es lo que sucede en una sesión de consistorio a nivel local. Eso es lo que sucede en una sesión de presbiterio a nivel regional. Es lo que sucede en un sínodo a nivel nacional. Lo mismo, deliberaciones, decisiones, opiniones, pero todo fundamentado en la palabra. ¿Y por qué es importante que ustedes estén escuchando esto? Porque puede parecer, no, esto es solo para presbíteros. Es importante porque ustedes son los responsables de elegir los hombres que van a trabajar por la integridad y pureza del Evangelio, por la unidad de la iglesia. Esto necesita ser considerado por ustedes. Vimos la semana pasada qué es lo que deben observar en los líderes, ¿no? Oración, comunión, escritura. Bueno, esto también hace parte de lo que necesitamos observar. Personas dispuestas a preservar el Evangelio. Bueno, vamos a ver la intervención de Pedro. Versículos 7 al 11. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que Él. Entonces aquí está Pedro, en pleno concilio de Jerusalén, dando testimonio que el Señor mismo estaba alcanzando a los gentiles. Pedro, el mismo que no se atrevía a entrar en la casa de gentiles porque los consideraba inmundos, como fue el caso de Cornelio. Pedro, el mismo que unas semanas atrás tuvo que ser reprendido por Pablo, públicamente allá en la iglesia de Galacia, porque cuando llegaron los judaizantes, él se apartó de los gentiles. El mismo Pedro está allá en el concilio diciendo, oye, el Señor los incluyó a los gentiles. Ellos hacen parte del pueblo de Dios. El Señor les dio su Santo Espíritu. Los pecados de ellos también serán perdonados. Yo no inicié esto, fue Dios mismo que lo inició. Entonces Pedro está primero defendiendo la causa de Pablo aquí, que es la causa del Evangelio, en verdad. ¿Ya? Y esto es muy importante porque nos ayuda a recordar de qué se trata el Evangelio también, ¿no? Los judaizantes quieren que estos gentiles se vuelvan judíos. Y Pedro está diciendo, de ninguna manera. Ellos no tienen que volverse judíos, no tienen que pasar por una culturización judía. Ellos son salvos por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no somos salvos por lo que nosotros hacemos, somos salvos por lo que Dios hace. La predicación del Evangelio no es la predicación de un consejo. Consejo tiene que ver con procedimiento, ¿verdad? Con lo que tenemos que hacer. Eso no es la predicación del Evangelio. Sin embargo, muchas veces predicamos el Evangelio de esa manera. Haz esto, deja de hacer esto. Ven a la iglesia, deja
lo que estás haciendo, límpiate un poco, a ver si reformas tu vida. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo hizo de manera perfecta, definitiva y eficaz a favor nuestro. Esa es la predicación del Evangelio. Bueno, ¿qué dijeron Pablo y Bernabé? Fíjense el versículo 12. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Entonces Pablo y Bernabé también hablan y cuentan las grandes señales y maravillas. Y finalmente interviene Jacobo. ¿Y qué es lo que dice Jacobo? Fíjense versículos 13 a 18. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Entonces, Jacob lo primero que hace es confirmar todo lo que Pedro, Pablo y Bernabé relataron por medio de la Escritura. Esto está de acuerdo a lo que ya fue revelado en la Escritura. El Señor siempre tuvo en sus planes alcanzar personas de toda tribu, lengua y nación más allá de Israel. Entonces, Jacobo cita las palabras del profeta Amós diciendo que el Señor va a restaurar su templo, lo reedificará, lo levantará con gente de toda la humanidad, de todas las naciones que busquen al Señor, que invoquen su nombre. ¿Ya? Y aquí, después de esa deliberación, ¿qué sigue en este consejo, en este concilio? La resolución, un documento confesional que va a ser transversal a todas las iglesias. Imagínate si esto se resuelve en una iglesia local. Esto que se resuelve en una iglesia local no va a impactar en otra iglesia local. Una iglesia local hace de una forma, otra iglesia local hace de otra forma. Pero cuando se resuelve esto en una instancia superior, esto baja a las iglesias locales y las iglesias locales simplemente se ajustan. ¿Y cuál es el consejo, la resolución de este concilio? Versículos 19 a 21. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. ¿Cuál es la resolución? Nadie puede ni debe perturbar a los gentiles de tal manera que sean impedidos o obstaculizados en su conversión al Señor. La fe en la obra de Jesús es suficiente para salvación, porque su obra es suficiente. Entonces ya quedó claro y sancionado el punto central. Somos salvos por la fe en Jesús, ni más ni menos. Y para preservar la unidad en esa verdad, entonces sugiere Jacobo que los gentiles eviten ciertas prácticas que iban a escandalizar a sus hermanos judíos. Entonces el punto central ya quedó zanjado, pero ahora hay unas instrucciones y unas recomendaciones para los gentiles. ¿Para qué? Para preservar la unidad. Hay cosas que sería bueno que los gentiles se abstengan para no escandalizar a los judíos, ¿ya? ¿Cuáles son? Evitar la idolatría, el libertinaje sexual y comer carne de animales ahogados y comer sangre. Bueno, los comentaristas de manera general apuntan a que estas prácticas se daban en el contexto de una cultura pagana e idólatra y están recomendando entonces evitar prácticas que son especialmente sensibles para los judíos y les están diciendo sean cuidadosos con sus hermanos judíos. Esa fue la resolución. Sobre el libertinaje sexual, no se trata de adulterio, fornicación, porque no es necesario hacer un concilio, ¿verdad?, para determinar que inmoralidad sexual es pecado. Eso está claramente expresado en la Escritura. Los comentaristas sugieren que se está pidiendo que se eviten matrimonios consanguíneos o con parientes próximos, que eran prohibidos por la ley de Moisés y que para los gentiles eran normales. Entonces, cuidado con eso. Sobre las reglas alimentares, en la cultura pagana lo más común era consumir carne sacrificada a los ídolos. Los gentiles no tenían ningún tipo de aprensión con esto. Pero los judíos sí, ellos se escandalizaban con el alimento que consumían, si era sacrificado a los ídolos. Más adelante, en la primera epístola a los Corintios, Pablo se refiere a los sacrificados a los ídolos diciendo que
los ídolos son nada y que no hay más que un Dios, pero que si la comida es ocasión de caer para mi hermano, él se va a abstener de comer carne para no poner tropiezo a su hermano. Entonces, el punto central fue zanjado y después se hicieron algunas recomendaciones. Sean cuidadosos con sus hermanos judíos. Preserven la unidad que tenemos en la verdad. Consideren a aquellos que son sensibles y eviten su tropiezo. Ahora, claro está que se espera que los hermanos más débiles y sensibles en su conciencia crezcan, maduren y que su conciencia sea tomada más por la Escritura, menos por culturas y costumbres. También se espera eso de los hermanos más sensibles. Pero si tu hermano es sensible e inmaduro en la fe, la recomendación bíblica es abstente para no escandalizarlo. Si estamos unidos en la verdad, entonces debemos preservar la verdad. Debemos hacer estos esfuerzos, ser cuidadosos con hermanos que aún tienen su conciencia débil, que tal vez consideran pecaminoso algo que no necesariamente lo es, que podrían separarse de nosotros si los escandalizamos. Obviamente, repito, se espera que todos podamos crecer y tener una conciencia cada vez más cautiva por la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado nosotros mismos también con nuestras posturas, de hacer de nuestras posturas secundarias condiciones para la comunión con otros hermanos. ¿Cómo se nos da tan fuerte eso en época de elecciones, por ejemplo? Oye, cristiano vota solamente por Cast. Cristiano solo vota por Boric o por Jara. Mi hermano, esas son cuestiones secundarias y no pueden ser jamás condiciones para la comunión, porque lo que nos une no es un candidato ni un proyecto político, es Cristo Jesús. O en la pandemia, los que se vacunaban, los que no se vacunaban. Tú te vacunaste, te hiciste la marca del diablo. Tú no te vacunaste. Y cosas secundarias que van tomando el lugar de lo que debería estar en el centro, que es Cristo Jesús, la comunión. Entonces, sí, esto de defender la verdad es central, es precioso, es grave, fundamental, pero también hay un elemento de sensibilidad hacia los demás. Entonces, cuidado, no podemos ser apenas defensores de la verdad con un cuchillo entre los dientes, ser calvinistas enjaulados. Necesitamos tener sensibilidad también, misericordia. Esa fue la resolución. Hermanos gentiles, absténganse de estas cosas. Sus hermanos judíos podrían escandalizarse. Y entonces esto produjo documentos doctrinales. Fíjense, versículos 22 a 35. Vamos a leer otro pedazo grande. Entonces ya vimos cómo ocurrió el concilio hasta la producción de este parecer, ¿ya? Y aquí entonces ellos escriben esto. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía, la iglesia donde surgió todo este problema y de la que venían Pablo y Bernabé. Y por conducto de ellos enviaron un escrito. ¿Y qué dice ese escrito? Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Entonces, más iglesias locales en más regiones reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos, enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos.
Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el evangelio a muchos más. Ese fue el resultado del concilio de Jerusalén. Un problema suscitó un concilio. A ese concilio acudieron presbíteros de iglesias locales que deliberaron y resolvieron algo en una instancia superior. La instancia superior produjo un documento confesional que fue enviado a las iglesias para que esa resolución fuese transversal. Ese documento no estaba sujeto a la aprobación de las iglesias locales. No, era una sanción para cumplir. Se resuelve, se cumple. Y esa fue lo que sucedió. La unidad de la iglesia fue preservada. La pureza del evangelio fue preservada. Y se hizo de manera presbiteriana, creemos. Presbíteros que fueron a un presbiterio y resolvieron. Por eso es importante, mis hermanos, que elijan bien. Que elijan bien. Al ser miembros de una iglesia presbiteriana se están comprometiendo con toda esta estructura de supervisión y control. ¿Para qué? Para preservar la integridad y pureza del evangelio y la unidad de la iglesia. Entonces recordemos, la iglesia debe enfrentar lo que amenaza la pureza del evangelio y su unidad. Y puedo hacerlo mientras más bíblicos sean sus procedimientos y forma de gobierno. Y creemos que la iglesia presbiteriana busca reproducir esta forma de gobernar la iglesia. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que valoremos la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Una iglesia que busca ser fiel a su palabra, que busca preservar la pureza del evangelio y la unidad. Cuando sea el momento de elegir oficiales, debes pensar en hombres piadosos, temerosos de Dios. Y los hombres que se están preparando para ser presbíteros, que ya, como les dije la semana pasada, ya llevamos un año preparando hombres para el presbiterato. Les recuerdo que sus responsabilidades tienen un radio de acción mayor que la iglesia local. El presbítero también es llamado a luchar por la pureza del evangelio y de la iglesia en general. Y para eso están los concilios superiores. Unidos en la verdad, seguros de que el fundamento de nuestra salvación es Cristo y nada más. Seamos cuidadosos con hermanos de conciencias más débiles. Y esos hermanos podemos ser nosotros también. Entonces busquemos evaluar nuestras convicciones secundarias a luz de la palabra, de tal forma que nuestras conciencias estén cautivas a ella. No hagas de asuntos secundarios que Dios no exige condiciones para la comunión con tus hermanos. ¿Por qué luchar? ¿Por qué hacerle frente a las amenazas de la iglesia? A lo que amenaza la integridad y la pureza del evangelio. ¿Por qué hacer todo esto? Y fíjense lo que Pablo les dice a los presbíteros de Éfeso, otro grupo de ancianos de otra iglesia de Éfeso, allá en Hechos 20. Esta es la última vez que Pablo va a ver a estos hermanos de Éfeso, una iglesia en la que pasó más de 3 años pastoreando. Tal vez la iglesia que recibió la mayor influencia de Pablo. Y aquí está despidiéndose de ellos, les hace un recuento de su ministerio y finalmente les instruye lo siguiente. Y aquí está la respuesta de por qué luchar por la iglesia. ¿Por qué comprometerse con la pureza e integridad del evangelio y la unidad de la iglesia? Pablo dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Obispos es una palabra que significa supervisor, para que cuiden la iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia del Señor? Aquello que Él compró por su sangre. El costo de esta iglesia invisible, o sea, iglesia de toda época y lugar, que está aquí en América Latina, en Norteamérica, Europa, en todo el mundo, ha sido la sangre de Jesucristo. Por eso necesitamos preservarla, mis hermanos. Todos tenemos responsabilidades aquí, no apenas los presbíteros, todos nosotros. Y como, mis hermanos, la iglesia costó la sangre de Cristo, nosotros vamos en este momento a participar de aquello que nos recuerda y nos nutre
de la sangre y del cuerpo de Cristo, de la Santa Cena.